quiero celebrar esta iniciativa, esta actividad que se propone desde la Escuela de Salud Floreal Serrara. También saludar a quienes presidieron en la palabra, a Sandra Guac, directora del Programa Provincial de Celiaquía y Alimentación en el Adulto, Celia Red, a la directora Lilian Moriconi, directora de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, y extender los saludos a la Dirección Provincial de Epidemiología, Prevención y Promoción de la Salud. Como ya me han presentado, soy Nicolás Cuello, soy director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, director de línea, mi director provincial. También quiero aprovechar para trasladar los saludos del director provincial Bruno Bozano, que es director de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Y contarles que en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2000, existe un programa que se llama Programa de Asistencia Alimentaria para Pacientes Celíacos. Pero bueno, previo a desarrollar de qué se trata el programa y cómo es el mecanismo para el acceso a este programa, me gustaría compartir con ustedes una pequeña caracterización de cuál es el estado de situación en la provincia de Buenos Aires, que es lo que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, cómo encontramos a la provincia en términos de acceso a una alimentación sana, segura y soberana. Decir que el proceso de valorización financiera que tuvo los últimos 4 años de gobierno, lo que ha generado un marcado retroceso en los índices económicos y sociales, luego de un proceso de recuperación económica que fue alcanzado hasta el año 2015, y que a hoy, según datos suministrados por el INDEC, ¿sí? Se ha alcanzado a nivel país un 35,5% de la población que vive bajo niveles de pobreza, y un 8% de personas que viven por debajo de los niveles de indigencia. Esto, si tomamos la provincia de Buenos Aires, y ustedes saben que la encuesta permanente de hogares se realiza sobre las grandes ciudades o sobre los grandes conglomerados urbanos, la situación de la provincia de Buenos Aires supera la media nacional, y donde en la zona del Gran Buenos Aires los niveles de pobreza alcanzan al 40,5%, y hay un 31,8% de hogares pobres. Esto representa en términos de población casi 5 millones de personas que viven en la pobreza en nuestra provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de pobreza, y estamos hablando no solamente del acceso a la alimentación, sino de situaciones o donde hay privaciones de derechos, que tiene que ver con el acceso a la alimentación y a la salud, pero también estamos hablando de la falta de acceso a los servicios básicos, y ahí podemos hablar del acceso al agua segura, el acceso a la electricidad, servicios básicos, las condiciones de la vivienda, el medio ambiente, por supuesto la educación y el empleo. Si pensamos también en niveles de indigencia, ahí estamos hablando ya de situaciones de personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos para satisfacer el umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, y ahí podemos distinguir en lo que es el Gran Buenos Aires, que hablamos de un 11,3% de personas por debajo de la línea de indigencia, y un 10,6% cuando hablamos de los niveles de indigencia a nivel provincial.
Esta situación nos preocupa y mucho, ¿sí? Porque además, digo, hoy estamos atravesando a escala planetaria una emergencia sanitaria y que eh, al declararse el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, obviamente estos indicadores van en crecimiento, donde solamente en el AMBA, en el área metropolitana, el 70% de los hogares han visto afectados drásticamente sus ingresos. ¿Por qué arranco por acá? Porque es el diagnóstico que tenemos que hacer para el diseño de las políticas públicas. Digo, y cuando hablamos de celiaquía estamos hablando de alimentación y debemos hablar de alimentación sin TAC o alimentación sin libre de gluten. Con lo cual, si pensamos que estos indicadores que tienen que ver con la pobreza y la indigencia, por supuesto que agrava hoy más el cuadro de situación de las personas con celiaquía en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría también contarles alguna caracterización o algunos diagnósticos o algunos indicadores que nos permitan a nosotros y a nosotras el diseño de estas políticas destinadas a las personas con celiaquía en la provincia de Buenos Aires. Si partimos de la base que, según la encuesta o el INDEC, las proyecciones que se han hecho para julio del 2020 en la provincia de Buenos Aires, hoy viven y residen más de 17,5 millones de personas, ¿sí? Y según estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud, más de 8 millones de personas tienen cobertura de obra social y 2,6 millones tendrían bioma en la provincia de Buenos Aires, con lo cual estamos hablando de casi 11 millones de personas con cobertura de obra social en la provincia de Buenos Aires y un 61,16% de la población con cobertura de obra social. ¿Por qué hablo de cobertura de obra social? Después lo voy a explicar porque tiene que ver hacia dónde está dirigido el programa de asistencia alimentaria para pacientes celíacos de la provincia. Con lo cual estamos hablando de un 38% de personas, casi un 39% de la población bonaerense sin cobertura de obra social. Si nosotros pensamos, y esto es un acuerdo, que la prevalencia de personas con celiaquía es del 1%, estamos hablando que existen en la provincia de Buenos Aires, o habría, porque no es lo mismo la prevalencia que llegar al diagnóstico, y eso es algo que conjuntamente debemos trabajar desde los distintos niveles de Estado, de las distintas áreas de gobierno. En principio, en la provincia de Buenos Aires, siguiendo este indicador de prevalencia del 1%, podemos decir que habría 175.000 personas con celiaquía en la provincia de Buenos Aires. Y 68.000 sin cobertura de obra social. ¿Cuál es la importancia de hablar de estos temas? Bueno, tiene que ver con, como lo decía hace un ratito, es la cuestión del acceso a la alimentación, ¿no? De la población en general, y en particular también esto lo podemos llevar al ámbito de las personas con celiaquía. ¿Por qué? Porque, como todos saben, la alimentación libre de gluten hasta hoy es el único tratamiento disponible para las personas con celiaquía. Ustedes saben también que si bien hay y existen alimentos que naturalmente son libres de gluten, los alimentos frescos, también saben, y he sabido por ustedes, que muchos de estos alimentos son más costosos, ¿no? Y lo mismo las premezclas, fideos y pastas sin TAC por su proceso de fabricación, que es una fabricación que debe ser distinta a la producción de otros alimentos, genera un mayor
mayores costos al momento de la persona que necesita comprar estos alimentos. Por otro lado, desde la dirección, conjuntamente con la Dirección de Nutrición del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, hemos realizado algunas, o hemos detectado algunas dificultades por las cuales atraviesa una persona con celiaquía, que bueno, a modo de ejemplo o a modo de síntesis podemos decir que no siempre, que hay situaciones donde se indica una dieta libre de gluten sin la confirmación diagnóstica. Bueno, recién hablaba del mayor costo de los alimentos. En particular ahí tenemos que hablar de los cereales, las harinas, los panificados, las pastas, los derivados de sin TAC, ¿no? Y bueno, por el otro lado también la falta de acceso a las listas registradas de alimentos libres de gluten, la cuestión vinculada al acceso a los distintos listados que va publicando la ANMAT, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la existencia de estos listados, y para eso también se requiere conectividad para poder acceder a estos listados que va publicando en cotidiano la ANMAT. También partimos de la base de la discontinuidad en el tratamiento cuando se normalizan los síntomas, o sea, cuando se accede a una dieta libre de gluten, se normaliza la persona, se normalizan sus síntomas y hay una discontinuidad en el tratamiento. Con lo cual, todas estas dificultades que yo estoy planteando merece que conjuntamente, cuando digo conjuntamente me refiero a las distintas áreas de gobierno, a los distintos ministerios, venimos trabajando en una fuerte articulación entre la Dirección de Acceso a la Seguridad Alimentaria, a la cual está a mi cargo, con Lilian Moricón y con Sandra Wack, para estas situaciones y estas dificultades o estos problemas poder resolverlos conjuntamente, ¿no? Luego de haber realizado este breve diagnóstico de cuál es el estado de situación en el cual nos encontramos, ahora quiero conversar, y por eso se me ha convocado, entre otras cosas, cómo es el acceso al programa de asistencia alimentaria para pacientes celíacos de la provincia de Buenos Aires, que insisto, tiene ya sus orígenes en el año 2000, ¿no? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires es de larga data también una ley provincial que ha sido modificada, pero que hoy se encuentra vigente, ¿no? También decir que a nivel nacional también tenemos un marco normativo que después voy a hablar muy brevemente. Pero sí contarles que en el año 2000 se crea este programa PAC, más conocido programa PAC o programa Celíacos, que fue mediante una resolución ministerial del 243 del 00, que fue modificándose, y tuvo sus distintas modificaciones, pero contarles que la modalidad de la prestación en aquel momento era conjuntamente entre el Ministerio de Desarrollo, los municipios, los consejos escolares y las asociaciones civiles. Lo que se hacía, se creaban los listados de personas con celiaquía y se entregaba o bien a los municipios, o bien a los consejos escolares, o a las asociaciones civiles, una caja única de alimentos para celíacos.
En el 2008 hubo un proceso de bancarización de gran parte de los programas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, en aquel momento Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y a partir del 2010 lo que se realiza es, se pasa a bancarizar este programa. En vez de entregar una caja de alimentos, se comienzan, eso digo, me gustaría ahí hacer una reserva o algún paréntesis, es que imaginemos las dificultades que generan en términos logísticos, ¿no? Por ahí aquí en la zona de Lamba es fácil de hacerlo, pero imaginemos en situaciones donde las distancias desde el ministerio hacia algunos municipios, con lo cual esto lo primero que genera es reducir distancias, y con lo cual parte de los costos de un programa o de los recursos que se destinan a un programa directamente que vaya hacia los destinatarios. Hoy el sistema, al bancarizarse, digo, la prestación, digamos, que queda a cada una de las personas bajo programa es una tarjeta magnética recargable, que va Proalimentos, es un convenio celebrado entre el Ministerio y el Banco Provincia. Es una tarjeta conocida también vulgarmente como tarjeta verde, que es la misma tarjeta que incluye a otros programas, como el programa Más Vida, que está a mi cargo también, o el programa de asistencia alimentaria para inmunodeprimidos, que lo que permite también es generar ciertas autonomías en lo que la familia decide comprar, ¿no? Con lo cual, más allá de ser un programa de asistencia alimentaria, también existen otros componentes en el cual estamos trabajando, que es la educación alimentaria nutricional. Digo, de nada sirve mes a mes depositar un monto de dinero para que las personas puedan acercarse a algún mercado, a algún supermercado, para comprar alimentos, si eso no va acompañado de un seguimiento en el tratamiento. Digo que eso corresponde que conjuntamente no es solamente una obligación que está a cargo de salud, sino que entre los equipos técnicos municipales, entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, desde los consejos de los equipos de orientación escolar, de las escuelas, las y los promotores de salud en los centros de asistencia, en los CAPS, ¿no? Y bueno, los servicios sociales de los hospitales, digamos, de poder hacer un seguimiento de las personas bajo programa. Por el otro lado, también tenemos una obligación como Estado de generar acciones de educación alimentaria nutricional. Eso se está trabajando, eso es otra situación que encontramos cuando llegamos al ministerio, que las acciones de educación alimentaria nutricional se habían dejado de realizar. Hoy en la virtualidad muchas veces podemos llegar a partir de campaña de difusión en los medios de comunicación tradicionales. Hoy las redes sociales nos sirven para también poder llegar a cada una de las personas, de los bonaerenses y las bonaerenses, pero también in situ, ¿no? En territorio, estando en territorio, hoy obviamente esta situación pandémica eso hoy no nos permite hacer este tipo de acciones, pero sí poder realizar talleres de cocina, hacer un acompañamiento en las familias para ver cómo destinan el recurso en la compra de alimentos. Bueno, esas situaciones que se dejaron de hacer y que estamos retomando, y por eso el sentido de esta jornada, ¿no? Que podamos conversar sobre
sobre estos temas, ¿no? Yendo ya por una cuestión de tiempo, y eventualmente después quedará la posibilidad de abrir esta jornada a las consultas que quieran realizar, contarles que este programa es un programa cogestionado con los municipios, digamos. Hay un convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo y con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que para la cogestión del programa. Cuando digo convenio es que, bueno, se trata de eso, es de las distintas responsabilidades que están a cargo de cada nivel de Estado. En relación a cómo o cuál es la población objetivo, cuál, por eso hoy le hacía una etapa diagnóstica, hablábamos de cobertura de obra social. Esto por sobre todas las cosas es un programa social, no es un programa destinado a personas celíacas. Es un programa social focalizado en personas con celiaquía, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que además del diagnóstico, ¿no? También es un programa que está destinado a personas con vulnerabilidad social y sin cobertura de obra social, ¿sí? Con lo cual, digamos, gran parte de los criterios de inclusión, cuando pensamos en cuáles son los criterios de inclusión del programa, lo primero que tenemos que saber, y por sobre todas las cosas, es el diagnóstico, por supuesto. Ahora, también debemos indagar si esa persona que se ha generado el diagnóstico y tenemos la certeza de que es una persona con celiaquía, también debemos indagar si tiene cobertura de obra social o no. Digo, esto ustedes saben que por la ley 26.588, en sus artículos 9 y 10, sobre todo en el 9, obliga a las obras sociales a realizar una cobertura para personas con celiaquía, ¿sí? Y es el artículo 10 el que, obliga al Estado, cuando una persona no tiene cobertura social, a hacerse cargo de la asistencia. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de inclusión para el programa? Es el diagnóstico, obviamente tener residencia en la provincia de Buenos Aires. Acá quiero aclarar, digo, residencia no es lo mismo que lo que figura en el documento, ¿no? Lo aclaro, por ahí es sabido, pero no necesariamente, en todo caso, después la persona deberá hacer un cambio de domicilio, pero sí la residencia como criterio. La oferta de cobertura de obra social, conforme al artículo 9 y 10 de la Ley Nacional 26.588, y la situación de vulnerabilidad social, digamos. Esto supone personas que se encuentran bajo la línea de pobreza y que no alcanzan a la cobertura de la canasta básica, ¿no? Se tienen que dar todos estos componentes o todos estos criterios, ¿no? Se puede ser celíaco y no estar en una situación de vulnerabilidad social, o se puede ser celíaco, no tener cobertura de obra social, pero sin perjuicio de ello no estar en una situación de vulnerabilidad social, por lo cual se tienen que dar estos criterios conjuntamente, ¿no? ¿Y cómo hacen, digo, ustedes, trabajadores y trabajadoras de los efectores de salud de la provincia de Buenos Aires? Dirían, bueno, ¿cómo hacemos frente a la situación de que hemos asistido o hemos diagnosticado que esa persona tiene celiaquía, que reúnen los requisitos? Bueno, ahí yo les hablaba que
que el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ha celebrado convenios con cada uno de los municipios, con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y lo que se debe hacer es, bueno, articular con los ejecutivos municipales. No en todos los casos, algunos de los casos los municipios trabajan en este programa, desde las secretarías de desarrollo social, de la comunidad, etcétera. Cada municipio un nombre diferente, no siempre es desarrollo, o también las secretarías de salud, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe presentar además de primero indagar en los criterios de inclusión, también se debe informar cuál es la documentación en la cual se debe presentar, ¿no? Sin duda es la biopsia la mejor forma de llegar al diagnóstico, ¿no? Pero también debemos pensar, y en este contexto también, existe una resolución ministerial, la 1408 del 2017, del Ministerio de Salud de la Nación, que es la constancia médica de enfermedad de celiaquía. Que eso puede suplir en algunos casos, no siempre, y en la medida que la biopsia no pueda ser realizada, y de hecho esa constancia, hay como un apartado, un espacio para poder decir por qué no se pudo practicar la biopsia. Obviamente el DNI y la negativa ANSES, donde ahí va a surgir si esa persona tiene ingresos registrados, si esa persona tiene cobertura de obra social o no. Y en los casos de personas menores o con discapacidad se requiere la designación de un responsable adulto que se operaría como el titular de cobro, ¿no? No del derecho, sino el titular de cobro. Que por eso digo, menores de 18 o personas con discapacidad deberán asignarse también una persona como responsable de cobro. De cobro no, sino de responsable adulta, porque esta tarjeta, tal vez lo di por sentado, no permite retiro de dinero. Es una tarjeta exclusivamente para la compra de alimentos. Una vez realizado, ya se hizo el diagnóstico, verificamos, esa verificación también la pueden hacer de los servicios de salud, pero también lo verifican los equipos técnicos municipales. Reunida la documentación, desde el municipio, lo que se va a realizar de cada municipio es la incorporación al programa, ¿sí? En ese mismo, los municipios tienen un sistema informático, ¿no? Un acceso a un sistema informático que es un registro centralizado de beneficiarios del ministerio, donde ahí, además de volcar los datos que tienen que ver con el domicilio, el teléfono, bueno, la edad, documento, CUIL, etcétera, etcétera, también ahí se llena una encuesta social. Y bueno, esa información luego llega informáticamente, se recupera desde el ministerio, se realizan los cruces con el Sistema Nacional de Sistema de Información Social y Tributaria Nacional, digamos el SINTI, lo que llaman. Se valida la identidad de la persona, porque, como les decía, se va a emitir una tarjeta a nombre del titular del derecho o la titular del derecho, o en su defecto, en caso de menores o personas con discapacidad, de un titular de cobro, un responsable adulto. Y luego de eso inicia todo un proceso administrativo hasta que finalmente la tarjeta magnética, esta tarjeta verde, tarjeta alimentaria, llega a la sucursal bancaria, ¿sí?
nosotros, desde el ministerio, lo que hacemos es mes a mes enviar a cada uno de los municipios cuáles fueron las incorporaciones que fueron aprobadas porque se cumplen con todos los criterios de inclusión, y también se informa cuáles fueron las rechazadas. Los rechazos muchas veces pueden ser porque está mal cargado el nombre de la persona, no necesariamente tiene que ser por una cuestión que tenga que ver con otros parámetros. Se carga mal un dato y eso se puede generar un rechazo porque se valida la identidad de la persona. Porque si hay algún error en los datos, luego la tarjeta no es entregada en la sucursal bancaria. También puede ser que se detecte alguna situación o alguna presunción de no vulneración de derechos, y eso puede ser que una persona, hoy está como un criterio que toda persona que tenga un automotor de 5 años de antigüedad, menos de 5 años de antigüedad, también hay una presunción de no vulnerabilidad social, y en ese caso se generaría un rechazo. Todas estas situaciones después pueden ser corregidas, ¿no? No nos quedamos solamente con un dato duro objetivo, sino que también está la posibilidad de rever alguna situación que corresponda, más ya que no se cumplan con los criterios, rever, ¿no? Para eso cada municipio tiene la posibilidad de enviar un informe y explicar la situación de la familia, y bueno, eso obviamente es verificado. También decir que, así como cuáles son los criterios de inclusión, también puede haber situaciones que se genere alguna baja del programa, obviamente el fallecimiento de la persona que se encuentra bajo programa, el cambio de residencia, o sea, que se mude a otra provincia o del país, y bueno, obviamente, y eso es lo que aspiramos, y es lo que nos gustaría que suceda, es que se supere la situación de vulnerabilidad social. Ojalá podamos decir que las bajas que se generen del programa tenga que ver con esto, que la familia consiga un empleo registrado, que se puede salir de la pobreza, y que tiene cobertura de obra social y no necesita del programa. Eso es a lo que aspiramos todos y todas. La verdad que he escuchado alguna vez decir, no sobre este programa, pero sí por ahí con otros, no, qué bien que funcionaba este programa. Antes teníamos tanta cantidad un montón de beneficiarios. La verdad que cuando estos programas alimentarios tienen cada vez más personas o más familias, la verdad que más que ponernos contentos, lo que tenemos que hacer es preocuparnos, porque son programas de asistencia alimentaria para personas que hoy no están pudiendo cubrir sus necesidades básicas. Así que más que ponernos contentos, debemos preocuparnos cuando la cantidad de personas bajo programa crece, ¿no? Así que bueno, va a quedar abierta una ronda de preguntas. Me encuentro a disposición para las que si quedó algo no claro o quieren reforzar alguna consulta luego. Agradecer y celebrar nuevamente esta iniciativa que está, bueno, desde la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara. O sea, cuántos Ferraras necesitamos, ¿no? Y bueno, y agradecer también a la directora de Prevención de Enfermedades No Transmisibles, Lilian Moriconi, por esta invitación, y bueno, quedo a disposición.